Soy una mujer de fe, creyente, confío plenamente en Dios. Provengo de una familia 100% camarguense. Soy jueza de primera instancia penal en el Poder Judicial local. Definitivamente el derecho es primordial para que una sociedad pueda vivir en armonía. El derecho lo tenemos presente en la mayor parte de nuestras vidas de una manera tan cotidiana que incluso a veces no nos damos cuenta. Yo considero que la materia penal es la más humana de todos los derechos, porque están en juego la libertad de las personas, la vida, la seguridad. Luego te enfrentas a asuntos en donde las víctimas son sumamente vulnerables, pero mi oposición era en que no estaba de acuerdo de que esta idea de corrupción y nepotismo en el Poder Judicial fuera generalizada. El nepotismo decían que porque había puros jueces hijos de magistrados, etcétera. Yo te lo he dicho, en lo personal, no tengo familia no provengo de familia de abogados. Mi familia no es una familia privilegiada económica o políticamente. Entonces, no podemos generalizar. Lo que a mí finalmente me llevó a tomar la decisión de ir a la boleta electoral fue el que amo la justicia, me gusta aportar mi trabajo para que tengamos un Estado más justo. En este episodio de Intensamente platicamos con la licenciada Anel Yanira Valenzuela Villa. Ella es jueza de primera instancia del sistema penal acusatorio aquí en el distrito de Camargo, Chihuahua, abarcando municipios desde Saucillo, La Cruz, San Francisco de Conchos y por supuesto el mismo Camargo. Pues conocemos a través de esta conversación un poquito de lo que se vive en el Poder Judicial. Este reto que viene, que son las elecciones del Poder Judicial en este 2025 de nuestro país, y por supuesto lo que hay detrás de una persona que se encarga de impartir justicia. No solamente es cuestión de leyes, no solamente es cuestión de pararse enfrente o estar precisamente en una sala de audiencias, sino una historia detrás de cada una de estas personas que trabajan en el Poder Judicial, y por supuesto a través de la historia, de la trayectoria y de la experiencia de la licenciada Anel vamos a conocer más de esto. Bienvenidos a Intensamente, un espacio de grandes historias a través de conversaciones extraordinarias. Como siempre, pues muy contento de recibir a los invitados, y en esta ocasión me complace mucho saludar, realmente estoy muy gustoso de recibir aquí en este espacio, de saludarte, la licenciada Anel Yanira Valenzuela Villa. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, les comparto a la gente que nos está viendo y escuchando. La licenciada Anel es jueza de primera instancia del sistema penal acusatorio aquí en el Distrito Judicial de Camargo, y pues les comparto. Este podcast lo grabo aquí en Camargo, Chihuahua, México, y especialmente estamos en una situación, en un contexto político, social interesante, muy, muy importante, podemos decirlo así, porque estamos en un año 2025 en donde vamos a vivir, experimentar la primera elección judicial en la historia de nuestro país. Y pues aquí la licenciada Anel pues está dentro, ¿verdad?, de lo que es pues esta contienda, podemos decirlo así, ¿no? Sí, en la elección. Y qué mejor que la licenciada Anel, a través de tu trayectoria. Ahorita vamos a platicar un poquito de esto, a través de tu experiencia, a través de tu conocimiento, por supuesto, pues nos vamos a dar un poquito de luz para nosotros, la gente que nos ve y que nos escucha, pues conozcamos un poquito más de lo que es el Poder Judicial, de los retos principalmente a los que pues se enfrenta actualmente, a los que se ha enfrentado, porque pues es un tema interesante, lo vamos a platicar más adelante. Y bueno, una vez más, pues te agradezco mucho que estés aquí por compartir todo este conocimiento. Y al contrario. Yo quisiera, gracias Anel, iniciar por lo, a lo mejor se escucha muy básico, pero sí es importante pues tratar de definirnos, que a lo mejor esta es una tarea cuando se nos solicita o se nos cuestiona acerca de esto. Muchas veces no sabemos ni por dónde empezar, pero voy a esa pregunta, Anel. ¿Quién es Anel Yanira
Valenzuela Villa. ¿Quién es Anel? Bueno, sí, en efecto es complicado de pronto autodescribirse. Soy una mujer de fe, creyente, confío plenamente en Dios. Provengo de una familia 100% camarguense. Mis papás son María de Jesús Villa Armendáriz y Jesús José Valenzuela Rodríguez. Aquí en Camargo más bien los conocen como Jesucita Villa y Cheche Valenzuela. Soy la hija mayor. Tengo 3 hermanos, Yasbet, que es la hermana que me sigue, y 2 hermanos, Yadir y Yusab, a quien de cariño le decíamos Chapo. Y digo decíamos porque lamentablemente mi hermano falleció hace algunos años. Sin embargo, a ese vínculo que siempre tuve que tengo con mis papás, que tengo con mis hermanos, un vínculo muy presente. Siento yo que el amor por mi hermano es tan vivo como el de los demás. Entonces, por eso siempre lo menciono, que tengo 3 hermanos. Exacto, claro. Y luego pues viene pues tu familia, ¿no? Lo que pues uno mismo va creando su historia, ¿no? Sí, te comento que para mí la familia es sumamente importante. Considero que es la base de la sociedad y es donde se forjan a las mujeres y hombres de bien. Es por ello que yo también formo mi propia familia. Soy esposa, soy mamá. Estoy casada desde hace 22 años con Raúl Paredes, quien es de profesión abogado. Yo creo que el tener este interés mutuo por el derecho ha ayudado mucho para que él sea una parte importante en apoyarme en mi crecimiento profesional. Tenemos Perfecto. 2 hijos. Los hijos también, sí. Importantísimo. Sí. Platícame. Mis hijos definitivamente son mi grande orgullo, la razón más importante para levantarme cada día. Son lo que más amo. Tengo 2 hijos, Mónica, de 17 años de edad, y Raúl, de 15 años. Muy bien, ahí están los hijos, la familia, y bueno, pues destacas creo que este importante el valor de la familia, y creo que también es importante para la gente que nos ve y que nos escucha que empecemos desde ahí. O sea, en este caso esta plática, esta conversación, vamos a abordar algunos puntos muy interesantes del sistema judicial en nuestro país, de lo que es el poder judicial desde dentro. Ya lo platicaba yo hace unos momentos. Pero bueno, antes de empezar a explorar un poquito más, ahora sí que explorar en tu vida y en tu formación y todo esto, vamos a definirlo, porque a lo mejor empezar desde el principio con los términos muy claros. Eres jueza de primera instancia del sistema penal acusatorio. Me gustaría como tener muy claros estos conceptos, y a partir de saber, pues conocer un poquito el cargo, que ahorita vamos a platicar un poquito más, a profundizar de qué hace una jueza y todo esto, pues sí definir este cargo. Me gustaría empezar ahí, jueza de primera instancia. ¿A qué nos referimos? ¿A qué se refiere cuando decimos de primera instancia? Bien, trataré de decirlo de una manera muy resumida. Y práctica, para entenderlo los que no estamos dentro de esto, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, sabemos que en México existen 3 poderes: ejecutivo, judicial y legislativo. Estos poderes están tanto a nivel federal como a nivel local, es decir, en los estados. Yo soy jueza de primera instancia penal en el Poder Judicial local. Se le llama juez de primera instancia, que puede ser de materia penal, en materia civil, en materia familiar. Yo específicamente soy jueza en materia penal, porque es el primer contacto, es la primera persona que resuelve sobre algún caso en particular. Ok, claro. Entonces entendemos, es que resuelve un caso por primera vez. O sea, es el primer acercamiento a la justicia que tienen pues, la ciudadanía. Así es. Y luego también, pues entendemos entonces que si hay primera instancia, hay una segunda. ¿Eso es por etapas, niveles? Hay una segunda instancia, okay. En efecto. Los jueces, bueno, la primera instancia somos los jueces. Ajá. La segunda instancia son los magistrados dentro del Poder Judicial.
y se le llama precisamente segunda instancia porque es ante quienes se acuden, las personas que no están de acuerdo con una resolución de un juez, para que sea el magistrado o magistrada quien resuelve, analiza si la determinación del juzgador de primera instancia fue de manera correcta. Okay. Si es de manera correcta, la confirma. Si considera que hay algo que cambiar, la modifica. O si no, la revoca completamente. Ok, perfecto. Entonces ahí nada más para ir entendiendo estos conceptos que creo que son básicos, obviamente sin profundizar en las cuestiones técnicas y todo esto, me parece muy entendible, o muy totalmente comprensible cómo lo has expuesto. En el caso, ahora, jueza de primera instancia del sistema penal acusatorio. Yo pues por lo que he leído, por lo que sé, el sistema penal acusatorio, y pues obviamente tenemos aquí a la experta, nos corriges o nos confirmas o nos nutres la información, así a grosso modo, pues obviamente soy un ciudadano común y corriente que lo entiende así. Sistema penal acusatorio donde pues la fiscalía, el Ministerio Público hace la investigación y por otra parte, que es una parte, así lo considero yo, y la otra parte que es pues el acusado y con su defensa. Y ahí pues no sé si de manera intermedia o de manera totalmente dispuesta a escuchar está el juez o la jueza. ¿Es así? ¿Esas partes es lo que comprenden esto? Sí, en términos generales es así. Una de las características primordiales que debe de tener un juzgador es la imparcialidad. Por ello, el juez resuelve conforme a lo que las partes le dan de su conocimiento. Por un lado, tenemos el Ministerio Público, es decir, la Fiscalía como órgano acusador. Primero investiga, en la primera etapa del procedimiento penal, el Ministerio Público investiga los delitos y luego ejercita acción penal ante el tribunal y ahí se convierte en parte acusadora. Y por otro lado, representa desde luego también los derechos de las víctimas. Y por otro lado, tenemos a las personas imputadas, a quienes se les atribuye un delito y que a su vez ellos tienen sus defensores. Entonces, en base a lo que las dos mesas de trabajo, por así decirlo, indican a un juez en un momento dado, el juez determina y da su resolución. Perfecto, muy bien. Entonces creo que podemos ir avanzando ahora sí un poquito en cuestiones ya de tu persona, de tu preparación, de tu trayectoria. Y yo creo que antes de la preparación, antes de una trayectoria, hay sueños. Y por supuesto, creo que todos los tenemos de niños, nos imaginamos, todos decimos, voy a ser licenciado, y se imagina uno como si fuera miel sobre hojuelas, voy a ser periodista y piensa uno que siempre es miel sobre hojuelas, voy a ser astronauta, voy a ser policía. Siempre hay sueños. En tu caso, ¿cómo fue esa chispa? ¿Qué fue lo que te motivó a estudiar Derecho y en qué momento fue esa señal, por así decirlo? Yo estoy convencida de que mi amor por el derecho y el dedicarme y estudiar esta carrera nace de la manera en que fui educada por mis papás. Okay. Mis papás son personas sencillas, honestas, trabajadoras, pero siempre nos inculcaron a mis hermanos y a mí valores como el trabajo, la honestidad, la legalidad, ser justos con las demás personas. De ahí nace mi inquietud y mi amor, creo yo, por el derecho. Posteriormente, cuando ya ingreso a lo que fue la secundaria y la preparatoria, la impartición de específicamente de dos de mis maestros de historia, sociales y civismo, fue muy importante para reforzar ese interés y ese amor por el derecho. Claro, y siempre hay como episodios, ¿no? Algo que nos marcó, no sé, por ejemplo, yo de niño, mi papá me decía que era muy bueno con el balón, por ejemplo, y yo, no, pues voy a ser futbolista, o si alguien me detectaba algo de niño, pues yo también como que me la empezaba a creer. ¿En tu caso, desde niño ocurrió eso o fue más adelante? Bueno, hay una anécdota muy importante. Sí. Cuando yo era niña, estuve en varias escuelas primarias aquí en Camargo. Hubo un tiempo que estuve en la escuela Benito Juárez.
En un determinado lapso de tiempo, mis papás se veían en la necesidad, para nosotros poder ir a la escuela, de llevarnos a los camiones urbanos que se estacionaban por ahí, por el centro de Camargo, por el mercado Abraham González. Entonces mis papás nos dejaban a mi hermana y a mí. Yo estaba en tercero o cuarto año de primaria. Mi hermana es todavía más pequeña, era más pequeña. Y mis papás nos dejaban encargados con el chofer del camión. Entonces, durante el generalmente nos sentaban en lo que era la primera banca y del trayecto de ahí, del centro, a la parada de la escuela Benito Juárez, íbamos platicando. Entonces, siempre el chofer le decía a mis papás, ay, es que sus hijas son unas licenciadas, no paran de hablar, van a ser licenciadas. Y de ahí, no sé, a mí me gustaba, decía yo, qué padre que ser licenciada. Y desde la inocencia también, sí, ¿no? Si bien no tenía la noción de todo lo que implicaba, me gustaba que me dijeran así. Y insisto, o sea, ya en la etapa secundaria, en la preparatoria, es cuando refuerzo ese interés por el derecho. Insisto, hubo 2 maestros que marcaron para mí ese amor, o reforzaron ese amor o interés por el derecho. ¿Quiénes fueron, perdón? Durante la secundaria, mi maestro de Ciencias Sociales fue el profesor Guillermo Paredes, ya jubilado de la secundaria federal. Del profesor me llamaba mucho la atención su manera de expresarse, su manera de dar su opinión, muy objetivo, siempre conforme de acuerdo a todas las cuestiones políticas o sociales que se vivían en su momento en el país, ¿verdad? Al profesor Guillermo Paredes ahora lo tengo dentro de mi familia, ahora ya no le digo profesor, le digo suegro. Y hasta este momento me parece familiar el apellido. Sí. Mi suegro, cuando yo estaba en la secundaria, no tenía ni idea de que iba a estar dentro de la familia, pero hasta la fecha es muy objetivo en cuanto a en base a todo el conocimiento que tiene en las ciencias sociales, y que es una persona muy culta, tiene opiniones muy objetivas sobre las circunstancias o las problemáticas políticas en el país. Okay. Otro de mis profesores, al cual puedo decir que es uno de mis profesores favoritos y que marca mi vida durante toda mi vida estudiantil, ya fue en la preparatoria. Yo estudié en la preparatoria División del Norte por Cooperación, que existía aquí en Camargo. Muy bien, perfecto. Y ahí quien me da clases es el profesor Ricardo Payén. Era una de mis clases favoritas, su manera de exponer todos estos temas sociales, sin duda, insisto, coadyuvaron a que yo me decidiera a estudiar la licenciatura en Derecho. Ok, perfecto. Es muy interesante, y pues a través de todas estas experiencias uno va creándose como ciertas ideas, obviamente sueños, como lo platicaba yo ahorita. El derecho es antes de pasar también a otro tema importante, es necesario entonces, por lo que me platicas tú y por cómo lo percibías y por cómo lo vivían las otras personas, incluso esa ilusión que te generaba el derecho es indispensable, es importante para, no sé si llegar a ese extremo, pero para que funcione una sociedad. No sé si lo estoy idealizando mucho, o tú cómo lo percibes. No, definitivamente. Okay. Definitivamente el derecho es primordial para que una sociedad pueda vivir en armonía. El derecho lo tenemos presente en la mayor parte de nuestras vidas de una manera tan cotidiana que incluso a veces no nos damos cuenta. Nos impacta en nuestra vida personal, en las relaciones familiares, en nuestras libertades, nuestra seguridad, nuestra salud, en nuestro patrimonio. El derecho está presente en todo momento de nuestra vida. Desde el momento en que subimos a un camión y pagamos un boleto, ahí ya estamos realizando una acción de derecho. Entonces, el derecho es primordial para que una sociedad pueda tener esa armonía que se requiere. Avanzar, progresar, pues simplemente
Bueno, es que me llama mucho la atención porque como que simplemente a lo mejor encasillamos o vamos con etiquetas por la vida en todos los sentidos. Pero si profundizamos un poquito más del concepto y de lo que abarca, pues nos damos cuenta de todo esto que nos compartes, Anel. En este sentido, pasando ya un poquito ahora sí como que a la realidad. Todo esto que me platicabas de que te imaginabas siendo licenciada, de que se fortalece esas ganas a lo mejor de estudiar, de explorar un poquito. Platícanos cómo lo trasladaste. Ahora sí, no sé si abarca como la trayectoria laboral, pero también pues la preparación académica que hay. ¿Cómo fue ese proceso? Platícanos un poquito de eso. Sí, mira, gracias al esfuerzo que mis padres hicieron económicamente, porque debo destacar que fue un esfuerzo familiar importante y que ellos nunca me dijeron no podemos. Yo ingreso a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua a mis 17 años. Soy de la generación 1991 a 1996. Durante ese tiempo que yo estaba estudiando, a la par hice mis prácticas en lo que era la subprocuraduría de la delegación estatal, de la Procuraduría General de Justicia del Estado. En aquel entonces la delegada era la licenciada María Teresa Yardí. Y ahí empecé a ver cuestiones penales. Sin embargo, fue únicamente durante mis prácticas. Posteriormente, combiné lo que eran los estudios y empecé a trabajar en un despacho jurídico. Era el despacho, el titular es el licenciado en ese momento Pedro Ruiz de la Peña Orpinel. Con él con él trabajaba y llevaba asuntos civiles, mercantiles y familiares. Ok, perfecto. Entonces desde temprano te fuiste involucrando, no te esperaste prácticamente a tener el título, a esto. O sea, me refiero a que siempre es bueno irse involucrando de cualquier manera para ir fortaleciendo el conocimiento, ¿no? Sí, porque si bien la cuestión, el estudio, la cuestión teórica es sumamente importante, el combinar la práctica durante la carrera, pues es muchísimo mejor y te da una visión más amplia de lo que es la función ya una vez egresado. Muy bien. ¿Y cómo es pues esta trayectoria? Sabemos que a lo mejor es en cada episodio o en cada parte que nos comparte se puede profundizar un mundo, ¿verdad? Porque me imagino que ahorita que me platicas cuando estás en la universidad, cuántas experiencias o incluso hasta temores o incertidumbre. Bueno, quisiera hacerte esa pregunta. Tú siempre, cuando estabas en la universidad, esos años, dijiste, esto es lo mío, estoy con más ganas de aprender. ¿O hubo un momento de incertidumbre? Porque te comparto y yo creo que es muy normal. No sé qué tan normal sea, pues, pero que dentro de la carrera como que entran dudas. En tu caso, ¿tú cómo lo viviste? No, la verdad es que desde que yo tenía, ya en la edad de la secundaria, en la preparatoria, mi idea siempre fue estudiar Derecho. Nunca hubo la posibilidad, nunca me pasó la idea de otro tipo de carrera. Lo que sí, en ese momento, pues lo veía yo como la carrera de Derecho como la figura de la abogacía, el ser abogado, el litigante. Sin embargo, ya la vida poco a poco me llevó a la función pública. Ok. ¿Y cómo se hace ese proceso? Esta sí es pues una pregunta que me he hecho varias veces. La persona elige, bueno, o sea, obviamente tú trabajas por querer lograr el objetivo de entrar a la función pública, porque se puede tomar el camino, a lo mejor, no sé si sea lo correcto el término, pero ser abogado independiente, no sé si sea lo correcto, pero a lo que voy es, ¿en qué momento tú tomas la determinación de decir, me gusta esta, es la carrera judicial? ¿Y cómo ha sido eso? Mira, yo siempre he creído que los planes y los tiempos de Dios son perfectos. Entonces fue Dios y la vida que me fue llevando en este camino.
Incluso yo me acuerdo que cuando yo estaba ya en cuarto año de Derecho, mi papá me decía, hija, nada más no te vayas a dedicar al penal porque es bien peligroso. Y ahí voy. Ya va la hija. Y ahí va la hija y se dedica precisamente al área penal. Amo el derecho penal. El derecho penal yo creo que es profundamente humano y yo creo que por ello es que a mí me apasiona tanto. Yo empiezo, esto se me da porque cuando termino la carrera a mis 22 años, en mi primera oportunidad de trabajo fue en lo que entonces se llamaba Procuraduría General de Justicia del Estado, que ahora es la Fiscalía General del Estado. Okay. Específicamente fui agente del Ministerio Público en la ciudad de Guerrero, Chihuahua. A mis 22 años me fui a Guerrero. Y ya tratando... Y sí, fui Ministerio Público durante un año, un mes. Fue como ingresé ya directamente a lo que es el área penal. Ok, y dentro de esta, bueno, es muy importante destacar esto, la carrera judicial, y estamos hablando pues ya de años de experiencia en pues sí, es una carrera totalmente dedicada a esto que es el tema judicial. En ese sentido, por ser mujer, quisiera tratar el tema porque pues estamos platicando con una jueza. No hubo ciertas complicaciones o algunas, no sé cómo decirlo, deficiencias estructurales a las que pues nos enfrentamos. Y estamos hablando de hace ya, estamos hablando de años atrás, en ese momento. 28 años. 28 años. Ok, bueno, pues 28 años de carrera judicial, hay que enmarcar eso es muy importante, 28 años de carrera judicial. Bueno, son 28 años de experiencia laboral. El primer año fue como agente del Ministerio Público. Ok, ahí todavía no cuenta como... Carrera judicial, okay. No, era, lo que era la investigación de los delitos. Ok, pero bueno. Y entró al Poder Judicial un año después. Okay. De carrera judicial propiamente dicha, tengo 27 años. Te enfrentaste a ciertas... situaciones, deficiencias estructurales por el hecho de ser mujer, que sabemos que se ha estado trabajando con esto, pues poco a poco, ¿verdad? Pero bueno, yo en ese momento, ¿cómo lo viviste? La idea de mi papá, cuando yo estaba estudiando, me decía, nada más no te vayas a dedicar al área penal. Y finalmente la vida me llevó a dedicarme al área penal. Yo sé que de pronto en el país las mujeres se enfrentan a muchísimos retos para efectos de poder acceder a algún cargo público o alguna función como la que en el particular tengo el honor de realizar. Sin embargo, yo creo que la seguridad que me dieron mis papás, mi familia, nunca me permitió visualizar que yo estuviera en algún riesgo. Además, he de decirte, o sea, yo me siento muy bendecida porque todo se ha dado de una manera muy orgánica, desde luego. O sea, siempre he hecho mi mejor esfuerzo por realizar mi trabajo y esto se ha visto fructificado. Claro, sí, esa cultura del esfuerzo sí es importantísima desde el principio. No, como decimos, no dormirnos en nuestros laureles porque pues puede haber alguien más que esté trabajando por los mismos sueños o los mismos objetivos que nosotros, ¿no? No, y la carrera judicial requiere de muchísimo esfuerzo, de preparación constante, de actualización de los criterios. Entonces, en ese sentido, insisto, yo lo veo desde el punto de vista del agradecimiento, claro. Pero eso no significa que no haya tenido que esforzarme para poder continuar en esta carrera hasta llegar a ser juez, porque yo empiezo a ser juez como tal después de 20 años en el Poder Judicial. Okay, claro, hay mucho mérito ahí, entonces mucho trabajo. Sí, totalmente. Bueno, al menos te digo, para poder llegar a una función como esta, sí se requiere tener mucho compromiso con ella. Cuando tú me mencionas los retos que pudiera ver una mujer para poder acceder a una función en materia penal, yo creo que va enfocada en los roles que desempeñamos como mujeres en la sociedad, porque de pronto es complicado el conjugar tanto el rol de mamá, el rol de esposa, el de ama de casa, con la función judicial, pero
ese sería el reto que en lo personal que yo pude haberme enfrentado. Sin embargo, he tenido el apoyo de mi esposo, que te digo, o sea, yo creo que por compartir precisamente este interés por el derecho, siempre he tenido el apoyo para poder yo ir subiendo o ir escalando en lo que fue en la carrera judicial. Para lograr estar en un cargo tan importante, pues hay todo este trabajo que nos has compartido, ¿no? Si nos pudieras platicar un poquito de ahí desde ese entonces hasta la fecha, ¿cómo ha sido todo esto? Yo ingresé al Poder Judicial a la edad de 23 años. En unas vacaciones que tenía haciendo Ministerio Público, me entero que existe una vacante de secretaría en el Juzgado Segundo Penal de aquí de Camargo. La titular de ese juzgado era la licenciada Amparo Pérez Barraza. Le pido una entrevista y me quedo como su secretaria dentro del que todavía era el sistema tradicional, porque era el sistema escrito, básicamente. Okay. Con la licenciada Amparo Pérez, fui su secretaria entre 15 o 16 años aproximadamente. Fue una oportunidad muy importante para mí aprender de una jueza de la calidad humana de la licenciada Amparo Pérez Barraza, la LIC Amparito. Ella siempre ha sido una persona muy estudiosa, una persona con mucho carácter, una persona muy fuerte y muy honorable. Entonces, el iniciar a trabajar el Poder Judicial de la mano de esa imagen de esta primera juez, para mí fue muy importante. Duré siendo secretaria, durante el trayecto que soy secretaria de la licenciada Amparo, se da un cambio muy importante en el Poder Judicial, bueno, en todo el país, pero específicamente en Chihuahua. Empieza en el 2006, empieza el inicio para pasar del sistema tradicional, okay, que era escrito, a este sistema penal acusatorio de corte adversarial, que es propiamente un sistema de oralidad. O sea, todo se resuelve de manera oral y en audiencias. Este sistema penal acusatorio se implementa a partir del 2008 aproximadamente. Así es. Sí. Entra en vigor en el 2008 en Chihuahua, okay. Pero el Poder Judicial se empieza a preparar claro, a su personal. Desde el 2006 empiezan, claro, los cursos. Sí, claro, no es de un día para otro lograr esto. En ese momento es cuando a mí se me da la primera oportunidad real de concursar para ser juez. Sin embargo, de acuerdo a la situación familiar que yo estaba viviendo, tomo la decisión de manera conjunta con mi esposo de no hacer examen para ser juez, porque yo estaba en mi primer embarazo. Okay. Era el primer embarazo, un embarazo muy deseado, y tomamos la decisión de dar prioridad a vivir la experiencia, a disfrutar la experiencia de la paternidad, aun y cuando esto significaba la incertidumbre de qué iba a pasar con mi carrera judicial, porque no estaba yo ingresando a lo que ya era el nuevo sistema penal acusatorio. Después, justo en ese momento, decido quedarme en el sistema tradicional, y es cuando tengo a mi segundo hijo. Y te digo, como estoy convencida de que los tiempos de Dios son perfectos, a mí se me da la oportunidad de entrar propiamente a este nuevo sistema, al sistema oral, en el 2011. Y no se me pudo haber dado de mejor manera, porque me nombran como secretaria proyectista del juez licenciado Luis Lara Frías. Fui su secretaria por aproximadamente de 2011 a 2017. Él es una persona, te puedo decir que es de los mejores jueces penales que hay en el estado. Es una persona humilde, sencilla, con muchos conocimientos en la materia y sobre todo con mucha sensibilidad para aplicar la justicia. Además de que el compartir con él durante todos esos años
literal fue una preparación para yo poder ejercer el cargo o la función jurisdiccional. Él de alguna manera me fue preparando durante ese tiempo porque me brindó la confianza necesaria. Entonces es hasta después de trabajar con el licenciado Lara como su secretaria, en 2017, julio del 2017, me nombran como juez de primera instancia del sistema penal acusatorio, pero en la ciudad de Parral, Chihuahua. Ah, ok. Entonces inicias en Parral. Sí, mi función jurisdiccional fue en el Distrito Hidalgo. Ok, ahí ya, entonces entras como juez ya de primera instancia también del sistema penal acusatorio, pero en el distrito de Hidalgo, así es. Hidalgo del Parral se llama, Parral, claro. Y la cabecera es Parral, Chihuahua. Antes de la transición aquí a Camargo, ¿cómo viviste tú eso? O sea, ¿qué reto te implicó decir, caray, ya soy jueza? Fue un reto importante porque la verdad es que la función del juez, y no porque yo la realice en este momento, la función del juez para mí siempre ha sido muy importante y siempre me pareció que era una gran responsabilidad. Entonces es lógico que cuando inicio a realizar la función, pues sí tienes tus temores o tus dudas, pero insisto, las cosas se dan de la mejor manera también en esta ocasión. En un principio, el hecho de que fuera en la ciudad de Parral, Chihuahua, donde yo iba a empezar mi función, me parece fue un poco contradictorio porque mi familia, mi esposo y mis hijos se quedaron aquí en Camargo. Entonces, personalmente fue una situación complicada porque era desprenderme de ellos durante la semana. Y es ahí donde te digo que juega un papel importante mi esposo, mis papás, mis suegros, mi hermano, mi cuñada, que ellos apoyan a mi esposo en el cuidado de mis hijos durante los 2 años, 2 años, 1 mes que estuve en Parral. Pero también fue precisamente el hecho de que yo estaba sola durante la semana en Parral, que me dedicaba completamente a estudiar, a prepararme y a trabajar. Entonces fue un tiempo que me dediqué especialmente a profundizar sobre lo que era la función jurisdiccional. Además de que el Distrito Judicial Hidalgo, jurídicamente hablando, tiene retos muy importantes y me siento privilegiada de haber iniciado mi función en ese distrito. Muy bien, creo que es interesante y sí quiero resaltar que con las diferentes anécdotas, con los diferentes puntos que nos has platicado, queda muy claro vamos a ver, no sé, la humanización o sea, que nos quede claro que los jueces, por más respeto que le tengamos a esa figura que por supuesto a través de su trabajo se han ganado tener ese reconocimiento como jueces, pues son personas, todo esto que hay detrás, que no solamente está la persona que vemos a lo mejor ahí en la sala o en el tribunal, se dice. En la sala de audiencias o en el estrado. Ajá. O sea, no es únicamente la figura del juez y ya, sino que hay todas estas historias detrás de esa persona, ¿no? Sí, definitivamente. Somos personas con problemas, somos personas que tenemos compromisos familiares, pero es en base precisamente, insisto, a esa estructura familiar lo que finalmente te motiva a seguir trabajando y a querer ser mejor en lo que haces. Muy bien, me llama mucho la atención. Obviamente, para lograr objetivos hay muchos sacrificios, para tener estos, pues ahora sí que logros profesionales. Hay sacrificios, hay una serie de acciones y de realidades que estamos viviendo. O sea, me refiero otra vez a esta figura. Vemos al juez o a la jueza, pero detrás está toda esta historia y los niños a lo mejor extrañando a la mamá acá. Los niños extrañando a la mamá y la mamá extrañando profundamente a los hijos. Y claro, o sea, esto es lo que creo que debemos entender, esta realidad. Sí, incluso sí. Te comento que durante esos 2 años, 1 mes que yo estaba adscrita
al distrito Hidalgo de Hidalgo, en Parral, Chihuahua, la situación familiar era preocupante en cuanto a que yo añoraba despertarme todos los días y ver a mis hijos recién levantados, ¿no? Y hubo momentos en que sí me cuestioné el decir, ¿vale la pena? Porque finalmente amo la función jurisdiccional, pero lo más importante que uno tiene en la vida es la familia y específicamente los hijos. Pero después entiendes y comprendes, bueno, me lo comentaba una magistrada que también admiro muchísimo, magistrada actualmente en Parral, la licenciada Norma Angélica Godínez, que me decía, Lic, pero finalmente los hijos entienden que todo esto que hacemos como mujeres trabajadoras finalmente es por ellos. Y sí, yo coincido, lo que hace uno como mujer trabajadora y como madre de familia finalmente es por ellos, para ellos y gracias a ellos. Muy bien, y con todo esto, a pesar de todos estos vínculos que existen o estos retos también que pueden ser los retos de la carga emocional, de esta carga, pues obviamente la carga laboral que sin duda creo que es bastante. Al final de cuentas, el juez, la jueza está para lo que conocemos así y que es como que lo más básico, lo que podemos decir, impartir justicia. Sí podemos entenderlo de esta manera, que se busque un proceso que sea, vaya otra vez, justo, que sea que sea equitativo, no sé si entre la palabra humano, o sea, volvemos atrás a lo mismo. No es nada más decir tú tienes la razón y tú no, sino es todo un proceso, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo es eso? La función del juzgador es solucionar los conflictos entre personas con intereses diversos. La resolución debe de ser, te repito, de manera imparcial, conforme a la ley y desde luego en base a hechos probados. Esa es básicamente la función que hace cualquier juzgador. Es una gran responsabilidad porque, por ejemplo, si hablamos de materia penal, uno debe de estar, al menos lo que se busca por el juzgador, y que es lo que para mí significa ser juez, además de aplicar la ley, de tener que estar estudiando constantemente, se busca la sabiduría, se busca tener la sabiduría para encontrar un equilibrio entre los derechos de las personas imputadas a quienes se les atribuye un delito y también el equilibrio con los derechos de las víctimas. Se requiere de muchísima sensibilidad porque las personas que van ante un tribunal, a una audiencia, pues definitivamente son personas que llevan problemas personales y que uno debe de que el juzgador siempre debe de ser empático a los problemas que cada una de las partes presenta. Muy bien, y bueno, ya obviamente está muy claro con todo lo que nos has platicado que hay desafíos muy importantes, obviamente en lo profesional, en lo familiar, en lo personal se puede decir. Estos desafíos, sí entraría ahí la carga laboral, sí es importante, o sea, sí es bastante la carga laboral. Ahorita yo lo comentaba como suponiéndolo o presuponiéndolo, pero sí es. Sí, o sea, la carga laboral es mucha, pero bueno, yo creo que cuando tú trabajas en lo que amas, pues se hace más ligera. Ajá, claro, sí, definitivamente. Pero sí, definitivamente sí, claro. La carga laboral es mucha y te enfrentas a asuntos muy complicados, por lo cual hay momentos en que se requiere de mucha valentía para tomar decisiones fuertes. Exacto, y justamente es otro punto importante, decisiones fuertes, decisiones difíciles en todo momento, es así. ¿Hay casos más fáciles que otros o cómo podríamos distinguir esto? La gente pudiera pensar que, por ejemplo, delitos como homicidios, secuestros, delincuencia organizada son delitos
más importantes o más complicados para un juzgador. Sin embargo, no es así. O sea, todos los casos, en cualquier tipo de delito que se ponen a consideración de un juez, son importantes porque porque debe de uno de estar consciente de que lo que las personas van a exponer ante un juzgador es importante para ellos. Entonces, todos los asuntos son importantes, sea el delito que sea, y porque siempre los delitos protegen bienes como la vida, la salud, la seguridad sexual, en fin, o sea, son muchos los bienes que están en juego, y es por eso que te digo, todos los asuntos son importantes. Sí, totalmente. Y pues queda claro que no es nada más llegar y decir tú tienes la razón y tú no. O sea, es todo un proceso, ¿no? Para llegar a esta determinación. Creo que pues esto humaniza aún más todavía la labor de un juez, de una jueza, ¿no? Sí, y te digo, al menos yo que me dedico al área penal, siempre he sentido. Por eso te digo que yo considero que la materia penal es la más humana de todos los derechos, porque están en juego la libertad de las personas, la vida, la seguridad. Luego te enfrentas a asuntos en donde las víctimas son sumamente vulnerables, cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, y que son terriblemente violentados sus derechos, cuando nos enfrentamos a víctimas que son mujeres que por cuestiones de estereotipo son cosificadas y que han sido sujetas a violencia por cuestión de género. Entonces, en ese momento se busca tener un equilibrio en base a esas desigualdades que hay entre las partes. A esto le llamamos juzgar con perspectiva de género, en base a todo el marco nacional e internacional, buscando precisamente evitar o prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas. Ok, perfecto. Entonces nos queda claro que es una labor muy, muy importante, y pues que yo quiero que quede claro que pues definitivamente pues hay mucho detrás de una determinación, de una resolución, de una sentencia por parte de un juez. Me gustaría pasar a otro tema también muy interesante, Anel. El tema, pues ahora sí que lo que estamos viviendo, el tema de la reforma judicial, esa reforma que pues estuvo trabajando, pues no es como de un momento a otro, sino que se fue trabajando en nuestro país. Se concreta o se aprueba el año pasado, y pues ahora sí 2025 como que empezando fuerte. Ya sí es fuerte, ya la empezaron a echar a andar. ¿Cuál es tu opinión acerca de esta reforma judicial, que pues ahora es la realidad? O sea, es la que nos rige esta reforma judicial. ¿Qué piensas acerca de esto y pues de lo que propone la reforma judicial? Bueno, yo creo que es una pregunta muy importante, sobre todo para poner del conocimiento de la ciudadanía en qué consiste esta reforma judicial. Básicamente, el cambio con ella es que anteriormente los integrantes del Poder Judicial, fuesen magistrados, jueces, incluso, bueno, los ministros sí los proponía de alguna manera el Ejecutivo, pero bueno, los jueces y los magistrados accedían a esos cargos luego de una carrera judicial y de un examen de oposición. Se requería una carrera judicial, y te digo, yo para la primera inicié siendo juez después de 20 años de carrera judicial. Ejemplo, creo que eres tú en este sentido, ¿verdad? Obviamente hay yo casos. Y muchos de los jueces que se encuentran en funciones. Entonces, el cambio que propone básico que propone esta reforma judicial es que ya no la elección de los jueces sea a través del voto de la ciudadanía. Se le llama, la reforma lo señala como democratizar lo que es el Poder Judicial. Entonces ahora las personas que se encuentran como candidatos
para acceder a estos puestos, pues no necesariamente tienen que haber estado durante un tiempo en el Poder Judicial. Yo te soy muy honesta. En principio, para mí, yo estuve en contra me oponía, a la reforma judicial, basándome en que para mí es una función tan importante que sí requiere de mucho conocimiento, de mucha experiencia. Y más que todo, mi oposición natural a esta reforma fue que se justificaba indicando que era necesario un cambio al Poder Judicial porque el Poder Judicial había corrupción, había nepotismo. Generalizando este tipo de malas acciones o prácticas dentro del Poder Judicial. Soy consciente que el Poder Judicial, como toda institución pública, es perfectible, ¿no? Es perfectible, claro, y podemos mejorar. Claro. Pero pero mi oposición era en que no estaba de acuerdo de que esta idea de corrupción y nepotismo en el Poder Judicial fuera generalizada. El nepotismo decían que porque había puros jueces hijos de magistrados, etcétera. Yo te lo he dicho, en lo personal, no tengo familia no provengo de familia de abogados. Mi familia no es una familia privilegiada económica o políticamente. Entonces, no podemos generalizar ni el nepotismo dentro del Poder Judicial ni la corrupción. Yo en mis 28 años que tengo de carrera judicial, he conocido muchísimos jueces sumamente honestos, sumamente preparados. Yo te mencionaba mi privilegio de haber trabajado con 2 jueces con una carrera impecable y que marcaron precisamente mi formación. Entonces, desde ahí estaba yo en contra de la reforma. La reforma ya está. Claro, ya es una realidad. Ya es una realidad. Así es. Y el por qué decido irme a la elección y qué es lo positivo que yo veo de esta reforma judicial es que la mayoría de la población desconocía completamente lo que hacía el Poder Judicial, lo que hacían los jueces. Era una función totalmente ajena a la mayoría de la población. Los pocos que conocían que era un juzgado o tenían noción de un juzgado es porque lamentablemente habían tenido algún tipo de conflicto y tenían que acudir ante un juez. Sin embargo, lo positivo, insisto, que yo veo de esta reforma es que podemos hacer de la justicia una justicia social más cercana a la población, porque a raíz de toda la publicidad que se ha dado de la reforma y la próxima elección del 1 de junio del 2025, pues la gente se ha empezado a interesar en qué consiste la función del Poder Judicial. Claro, y creo que sí, totalmente de acuerdo contigo, en el sentido de que pues, se le ha dado foco al Poder Judicial, de manera si quieres, hasta forzada. La gente está volteando a ver quiénes son los jueces o qué hace un juez. Una situación que, como bien lo comentas, como ciudadanos a nivel cultural o a nivel general, por decirlo de una manera, pues como que lo veíamos ajeno, ¿no? Sí. Creo que es muy importante interesarnos por conocer un poquito el Poder Judicial y sí estar conscientes, obviamente como ciudadanos, a lo mejor como medios de comunicación, a lo mejor ustedes también como parte del sistema de justicia o del Poder Judicial, que sí se puede trabajar para fortalecerla. Tú ya lo comentaste, se puede trabajar para fortalecer y creo que también para generar esa confianza de la ciudadanía pues en ustedes, ¿no? En claro, el Poder Judicial. O sea, aquí lo importante es que nosotros le llamamos los justiciables, los que se ven en la necesidad de acudir a un procedimiento en cualquiera de las materias que sea, pues debe de tener la confianza en que la persona que va a resolverle es la persona ideal y confiable para ellos. Muy bien, otro tema, pues con todo esto que platicamos, me parece muy importante y ahora pasar a la responsabilidad de los ciudadanos. Por una parte, están válidas, creo que las exigencias que tenemos como ciudadanos de pedir
un sistema judicial confiable, así en términos prácticos, ¿verdad? Pero también pues nos corresponde ahora con esta nueva dinámica. A lo mejor definitivamente no estamos acostumbrados a ir a votar por los jueces. Evidentemente no, lo destacamos que es la primera elección judicial en la historia de nuestro país, pero viene esta pregunta que nos podemos hacer: ¿votar o no? ¿Participo o no? ¿Cuál es tu punto de vista acerca de esto? Bueno, yo siento que si se le está dando la oportunidad por primera vez a la ciudadanía de elegir a las personas juzgadoras, es importante que hagan valer ese derecho. Lo interesante aquí y lo que se recomienda es que verifiquen el tipo de personas por las que van a votar, porque insisto, de las personas que lleguen después de la elección depende los valores más preciados de las personas, es decir, cosas sumamente importantes, y que por ello deben de ver quiénes son las personas que van a acceder. Para ello, el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral, porque recordemos que no nada más van a votar por jueces locales, también se va a votar por funcionarios del Poder Judicial, ministros de la Corte, juzgados de distrito, etcétera. Entonces, tanto el INE como el IE tienen unas plataformas que próximamente ya estarán consultables y que están abiertas a la ciudadanía, al menos a nivel estatal. La plataforma que tiene programada el Instituto Estatal Electoral es una plataforma que se llama Conóceles. En esta plataforma, las personas que están de candidatas van a subir su trayectoria, su currículum, van a también expresar por qué quieren llegar a ser juzgadores, qué idea tienen sobre la justicia, y es una forma práctica y creo yo muy accesible a la población para que conozcan a los candidatos y puedan tomar la decisión más certera. Definitivamente hay que involucrarnos, ¿no? Claro, hay que involucrar. Si ya se dio la oportunidad a la ciudadanía de elegir a las personas juzgadoras, es un derecho que debemos de ejercer. Claro, pues me queda muy claro también a mí que pues tenemos esa responsabilidad cívica, esa responsabilidad como ciudadanos, formamos parte de una sociedad, y si se nos da la oportunidad, al final de cuentas, pues creo que hay que interesarnos por estos temas, es importante. Ahora la cuestión, hay que destacar, ¿por qué tenemos que votar por ti, por la licenciada Anel Yanira Valenzuela Villa? Bueno, de entrada te soy muy honesta, para mí es una situación totalmente inédita. Claro, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Mi carrera judicial era totalmente apolítica, incluso lo podíamos llamar de bajo perfil. Entonces, de pronto me puede ser muy complicado decir a la ciudadanía en este momento por qué voten por mí. Exacto. Sin embargo, lo que a mí finalmente me llevó a tomar la decisión de ir a la boleta electoral fue el que amo la justicia, me gusta aportar mi trabajo para que tengamos un Estado más justo, me gusta luchar por los derechos tanto de los imputados, de que no se violen sus garantías mínimas procesales, como me gusta también velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de las mujeres, de las víctimas en total. Para mí es muy satisfactorio después de dictar un fallo condenatorio, por ejemplo, en un delito de carácter sexual donde la víctima es una niña o un niño, el tener la oportunidad de realizar lo que se llama, además de la sentencia normal, es de mi criterio desarrollar una lectura de formato fácil. Okay. Este tipo de formato lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y específicamente es una sentencia dirigida a personas
personas con alguna discapacidad o personas menores de edad que no pudieran comprender una sentencia tan técnica. Para mí, te digo, es muy satisfactorio el hacer ese tipo de sentencias de fácil lectura, y de acuerdo al protocolo de la infancia, de juzgar con perspectiva de infancia, yo invito a las víctimas, a los niños, a las niñas víctimas, desde luego previa aprobación de su psicólogo y de sus padres, y de que el niño o la niña quiera, al tribunal, y de manera privada, acompañada psicológicamente, le entrego esa sentencia de fácil lectura y le doy la oportunidad de que haga las preguntas o dudas que ellos o ellas tengan respecto a cómo se resolvió. Es una manera, creo yo, importante de que esos niños, esas niñas se vean, se den cuenta que son visibles para el juzgador, que se les escuchó, que se les creyó. Entonces, todas estas cosas que a mí me gustan tanto, que me apasionan, ese interés por, insisto, poner mi granito de arena para hacer un Estado más justo, fue lo que me llevó a decidir a ir a la elección. Y si la ciudadanía me favorece, continuar ejerciendo el cargo que actualmente ostento desde hace 8 años. Muy bien, me parece muy, muy interesante. Yo quisiera agradecerte por esta apertura, por platicar. Obviamente, me gustaría tal vez más adelante una segunda parte. Con gusto. Si tienes la disposición para ir profundizando un poquito más, te agradezco una vez más. Y pues bueno, después de tantos años en el Poder Judicial, creo que con todo esto que nos platicas hay algo que es la pasión y el gusto por lo que haces. Es por ahí, va encaminado eso. La pregunta sería, ¿qué es lo que te sigue motivando para todos los días, o sea, día con día, entrar a esta sala de audiencias? O sea, si está basado en eso, en todo esto que pues transmites, ¿verdad? Que es la pasión por lo que haces. Sí, definitivamente, te digo, si partimos de la base que lo que a mí me llevó a estudiar la carrera de Derecho y que finalmente ahora realizar la función jurisdiccional fue precisamente los valores que me inculcaron mis padres de legalidad, de honradez, de trabajo, y aun cuando haya una reforma judicial y una manera distinta de elegir a los juzgadores, finalmente mis ideales de justicia son los mismos, y por ello es mi decisión de buscar el voto de la ciudadanía para seguir ejerciendo esa función. Te digo, desde luego siempre al servicio de los justiciables y de las personas que llevan ese conflicto en un momento dado. Muy bien, pues una vez más te agradezco. Como mensaje final, ahora sí que a lo mejor es difícil envolver todo lo que platicamos a lo mejor en un mensaje final, pero ¿qué le dirías a la ciudadanía? Yo lo platicaba para que no pierda la confianza en lo que es el Poder Judicial, en todo el sistema de justicia de nuestro país. Obviamente desde la parte que a ti te corresponde como jueza, esta situación, ¿qué le dirías a la ciudadanía en cuestión del voto? Pues al final de cuentas vamos a enfrentarnos a un escenario nuevo. ¿Cómo vamos a votar? De hecho, además de ser una elección inédita, extraordinaria, claro, incluso la manera de votar sí va a ser diferente a cómo se vota normalmente, a lo que conocemos en votaciones de representantes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, es decir, gobernadores, presidentes de la República, diputados, senadores. Es una manera muy diferente, porque como es una cantidad sumamente elevada de cargos los que están en juego, son muchos cargos los que van a estar en elección, las boletas van a tener una manera distinta. Y en base a eso, según lo que nos ha informado
tanto el Instituto Nacional Electoral como el estatal, es que no va a ser la típica, la manera de votar no va a ser el cruzar, vaya, el nombre, el partido o el candidato. De entrada, en esta campaña va a ser puros nombres, ¿no? Sí, son puros nombres y como van a ser muchos, no se va a cruzar, sino que cada candidato va a tener un número. Okay. Entonces, lo que se va a poner es el número. Válgame, hay que tener mucho cuidado cuando querramos acudir a la votación. Sí, definitivamente es una elección totalmente inédita y en base a ello, pues, tiene sus cambios. También importante decir que a diferencia de las campañas electorales que conocemos, en esta campaña de personas juzgadoras se tiene la prohibición de los candidatos de tener apoyo de cualquier partido político, del sector empresarial. La campaña de las personas juzgadoras está limitada únicamente a espacios de radio y radio y televisión. No va a poder haber, no se puede hacer bardas espectaculares. No lo vamos a ver ahí en fotos. No. Es únicamente mediante redes sociales y eso de manera orgánica. De manera orgánica, sí. Sí, tú lo dices muy bien. De manera orgánica, mediante las redes sociales, siempre y cuando no sean pagados tiempos dentro de las redes sociales. Únicamente con el compartir con tus amigos, con tus familiares, la opinión o la intención de ser juez. Claro, pues sí. Pues sí, es muy diferente. Sí, totalmente diferente. Creo que poco a poco nos vamos a ir familiarizando durante pues este proceso de que es la campaña. Ahora sí que están un término nuevo, ¿no? Dentro de los jueces y toda esta campaña. Bien, pues una vez más te agradezco toda esta información. ¿Con qué deseas cerrar ahora sí? Te agradezco simplemente que hayas compartido todo esto. No, al contrario, la agradecida soy yo de haberme permitido el tener la oportunidad de dirigirme a tu audiencia. Yo creo que pudiera concluir en que invitar a la ciudadanía a que se informen por los medios a su alcance. Te digo, está esa plataforma de Conóceles, que se informen quiénes son, cuál es la trayectoria, la carrera de las personas que están en campaña, para que puedan ejercer un voto, un voto que lleve finalmente a quien vaya a ejercer esa función y que sean los mejores perfiles. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias entonces por todo. Nada, al contrario. Bonita tarde. Muchísimas gracias. Bien, y pues todo esto definitivamente es un recordatorio para que entendamos de que la justicia no solo son leyes, también se trata de personas que todos los días toman decisiones difíciles. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte. Los espero en el próximo episodio de Intensamente. Hasta luego.